Trabajo en la verdad. Descubre el lugar, el sentido y el valor de tu trabajo. Buenas tardes, amigas y amigos. Pues nuevamente nos presentamos con ustedes en esta tarde de jueves, con mucho gusto y con mucha esperanza de que nos acompañen a lo largo de estos minutos. Ya estamos listos, los saluda con mucho gusto Gerardo Pérez Silva. Aquí en cabina también ya está en controles Luis Solizán y también en producción está Pamela, que ya están allí preparando estos minutos, estos momentos para la realización de este programa. Pues con mucho gusto y con mucho deseo les anunciamos que hoy tenemos la presencia a través de vía telefónica al maestro Víctor Manuel Chávez Huitrón. Él es filósofo y sociólogo, director de Promoción Nacional y Relaciones Públicas de la Universidad Pontificia de México. Nos va a hablar en esta tarde de un tema muy importante, de un tema coyuntural que importa a muchos actores sociales, a muchos estratos de la sociedad. El tema es el de los ninis en México. Esta porción de los jóvenes que se encuentran en una situación de no estudiar y no trabajar, en una situación de incertidumbre, de zozobra. Y precisamente hoy hemos invitado, y ya está con nosotros, el maestro Víctor Manuel Chávez Huitrón, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, maestro Víctor Manuel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Con mucho gusto de participar. Pues muchas gracias, estamos ya iniciando este programa. Y en atención a quienes nos escuchan, quisiéramos que nos diera un poco más algunos datos sobre usted, su carrera profesional, sus líneas de investigación y las áreas en donde ahorita pues usted se desempeña en la Universidad Pontificia de México. Adelante, maestro. Sí, muchísimas gracias. Bueno, brevemente me presento. Soy Víctor Manuel Chávez Huitrón. Tengo estudios de filosofía y de sociología en las universidades pontificias en Roma, y también actualmente estoy haciendo algunos estudios de teología aquí en México, precisamente en esta universidad pontificia. Mi área de investigación son básicamente tres. En primer lugar, todo el campo de la doctrina social de la Iglesia, en donde tuve oportunidad de realizar estudios de especialidad en esta materia. Segundo, todo lo relacionado con los jóvenes, y esto porque pasado no tan joven, yo participé de lleno con los hermanos salesianos, cuya vocación y misión son la juventud pobre y desamparada. Y bueno, pues este gusanito del trabajo por los jóvenes siempre se me ha quedado. Y por último, me interesa también todo lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos, que obviamente se liga con el anterior. Esto como, digamos, líneas de investigación, como objetivos de mi lectura diaria de la realidad. Pero desde el punto de vista profesional y laboral, me desempeño ahorita en la Universidad Pontificia de México como promotor nacional y encargado de relaciones públicas. Esto tiene básicamente tres objetivos. El primero es buscar dar a conocer la universidad en otros espacios que no lo conocen, buscar matrícula para sus diferentes carreras, particularmente dentro de las carreras que se llaman eclesiásticas, y también buscar recursos económicos. Esa es parte de mi labor aquí. Estoy involucrado en una red latinoamericana y del Caribe de pensamiento social de la Iglesia, que la integramos un grupo de amigos, amigas, de instituciones y grupos en varias partes, casi en todos los países de América Latina, preocupados y ocupados precisamente por la cuestión social y por cómo generar condiciones que permitan una construcción del bien común, no solamente en los distintos países por separado, sino a nivel regional. Son básicamente como las áreas de actuación en las que me muevo, y esta tarde pues estoy muy contento de poder participar con ustedes para hablar de la condición juvenil en México, particularmente de los ninis, pero en general de un problema, de una situación que me parece que estamos cerrando los ojos ante ella, me parece que estamos cometiendo algunos pecados de omisión muy graves, o también pecados de actuación, sobre una población muy sensible, muy numerosa,
sobre la que se finca el futuro, pues no solamente de la sociedad, sino de las familias y también de la iglesia. Entonces este tema de la condición juvenil me parece que merece toda nuestra atención y bueno, les agradezco la oportunidad de poder conversar sobre estos tópicos. Muchas gracias, maestro Víctor Manuel. Pues en efecto comenzamos y damos materia y espacio para que nos explique la investigación, los estudios que ha realizado en torno a esta parte importante de la población. Platíquenos un poco de cómo nace esa investigación, cómo se ha desarrollado y lo que usted ha descubierto, ha abordado en torno a este tema de los ninis en México. Sí, mira, Gerardo, en primer lugar, hace tiempo en la Arquidiócesis de México, preparando un congreso diocesano de laicos, caímos en la cuenta de que en esta arquidiócesis o en esta gran ciudad del país viven una cantidad enorme de niños, niñas, bajo algún aspecto desatendido. Y se decidió abocar el tema de este congreso a esta realidad. En esas mismas fechas, estamos hablando del 2014, la revista Letras Libres, pues para mi sorpresa, una revista de análisis social, cultural de muy buen nivel, tomó el tema de la niñez en México y en el mundo, y tenía una portada, que te la describo brevemente, muy plástica y muy dramática, y representaba, digamos, el correr del mundo, una cantidad de vehículos grandes, con llantas enormes, corriendo a gran velocidad en una dirección, evidentemente levantando polvo, y se veía allí que todos iban compitiendo por llegar más pronto, y en un carrito pequeñito en sentido contrario, un niño que a todas luces te daba la imagen de va a ser atropellado. Y efectivamente una buena cantidad de los artículos que ahí venían en esta revista delataban o mostraban cómo la sociedad actual está invisibilizando, está dejando de ver a los niños y a los jóvenes, no los toma como una problemática o una situación que tienen que atender. Estamos pues volcados en una dinámica bastante loca, de carrera por el progreso, por la productividad, por la rentabilidad de los negocios, y nos estamos llevando pues no solamente el planeta, no solamente a las familias, sino particularmente a los jóvenes. Y obviamente esto ya en el año 2014, ya llevábamos algunos decenios identificando que hay un fenómeno social que entonces era nuevo, hoy ya no lo es, en donde había un grupo de jóvenes, parecía que no hacían nada, que estaban dedicados al ocio, que no tenían expectativa ni sueño de futuro, ni estaban luchando por nada, y se les dio este nombre de ninis para simplemente describir que son una población que, estando en edad de estudiar, no estudia, y estando en edad de trabajar, tampoco trabaja. Entonces se la pasa, y recuerdo los primeros datos que salían sobre esta realidad, pues que se abocaban a decir son 2 millones de ninis. Con el paso del tiempo pues ya fueron 4 millones de ninis. Hace algunos años nos escandalizamos porque ya habíamos llegado a la cifra de 5 millones, y la realidad es que en la actualidad, en el año 2016-17, tenemos más o menos, porque son cosas difíciles de contabilizar, pero una población de 7.5 millones de niños en México. Obviamente en América Latina es un fenómeno mundial, no solamente de México, también se tienen mediciones en América Latina, y se calcula que aproximadamente el 22% de la población joven en América Latina pues no trabaja y no estudia. Estamos hablando de un rango de edad entre 15 y 29 años de edad. Un solo joven, uno solo, que no esté empleando sus energías, sus capacidades, su tiempo en algo productivo para sí mismo y para la sociedad, es ya un drama. Tener en la actualidad 7.5 millones de jóvenes en esta improductividad absoluta para sí mismo y para la sociedad es un drama de 7.5 millones de veces que tendríamos que estar atendiendo. Y obviamente esto se junta con otras condiciones que también se han analizado en el campo social, sobre cómo la juventud, no solamente los niños, sino en general,
son víctimas de un sistema social, son víctimas de unas estructuras sociales que no les favorecen, que no los promueven, que no les da oportunidades en varios campos. Entonces podríamos hablar, por ejemplo, o centrar un poco la mirada sobre la baja calidad educativa que reciben la mayor parte de nuestros jóvenes. Si a eso le sumamos el índice bajo de titulación de estudios superiores de los jóvenes, y vemos y constatamos que la mayoría, en general, haciendo un promedio, se queda pues prácticamente con estudios de secundaria, pues tenemos una juventud poco capacitada, poco cualificada, a pesar de todo el esfuerzo gubernamental y privado también por ofrecer educación. A excepción de un grupito muy pequeño, socioeconómicamente bien colocado, que puede recibir educación de calidad, que alargando un poco los números, pues no rebasa más allá del 5% de los jóvenes. El resto, si recibe educación, cuando entra dentro de la cobertura nacional, no recibe una educación de calidad que le permita abrirse paso en la vida. Permítanos ir a una pausa. Muy interesante los datos que nos está brindando. Regresamos en un momento. En un momento continuamos con tu programa Trabajo en la Verdad. Regresamos. Trabajo en la Verdad. Muchas gracias, amigas y amigos. Pues ya regresamos. Estamos hablando de la situación de los jóvenes hoy en día, en particular de los llamados ninis. El maestro Víctor Manuel nos ha dado un panorama muy interesante, un contexto muy interesante, y quisiéramos preguntarle, maestro, ¿hay alguna situación cultural que también de alguna manera esté afectando esta situación de los ninis? Sí, claro que sí. Suelo yo decir que la condición juvenil en la actualidad es el pararrayos de todos los males de nuestra sociedad. Es decir, en alguna medida o en otra, tarde o temprano, toda la condición, todos los problemas y situaciones que estamos viviendo en el orden social y cultural afectan de manera directa a los jóvenes, comprometiendo su futuro. Y déjame explicar algunas cosas en las que me refiero. Sí, claro. Primero, sociológicamente tenemos que percatarnos y deberíamos estar brincando de alegría, pero no lo hacemos, porque en la actualidad el país tiene la mayor cantidad de jóvenes en su historia. Jamás como nunca este país había contado con una población juvenil. Es decir, en la actualidad tenemos aproximadamente 31 millones de jóvenes. Estamos hablando que son personas que tienen entre 15 y 30 años. Este es un bono demográfico muy importante por toda la capacidad humana que representan estos 31 millones de personas. Hay muchos otros países de América Latina, de América Central, por ejemplo, cuyas poblaciones no pasan de ser de 4 millones, de 5 millones en total. O si juntas 3, 4 países, pues ya llegan a 22 millones. Nosotros somos un gran país, un país enorme, con poco más de 122 millones de habitantes, y de esos, 31 son jóvenes. Entonces este es un bono demográfico que no hemos aprovechado. Yo hace rato te comentaba que desafortunadamente la baja calidad educativa impacta en primer lugar a los jóvenes, y desafortunadamente esta baja calidad en la educación que reciben se va reflejando en varias formas. En primer lugar, pues los muchachos están pasando de un grado a otro, de una escolaridad a otra, y algunos llegan a la universidad sin una real capacidad para establecer las actividades básicas de un estudiante. En primer lugar, la lectura, la comprensión de lectura, la asociación de ideas, la capacidad de argumentación, de réplica, de debate, etcétera. Todo esto se ve comprometido por la escasa calidad en la educación que recibieron, tanto en la primaria, secundaria y también en la preparatoria. Pero además, la escasa calidad de la educación también desincentiva a los jóvenes a continuar sus estudios. Entonces tenemos una alta deserción de los jóvenes de las escuelas, que cotidianamente o en la calle nosotros lo identificamos con los jóvenes que opinan, pueden ser también familiares nuestros, amigos, vecinos, que dicen: ¿para qué voy a la escuela? ¿Para qué tengo que desgastarme tanto tiempo en la escuela si al final mi futuro no depende de lo que pase con mi escuela? Y en parte tienen razón. Entonces ahí estamos desafortunadamente dándoles a nuestros jóvenes una muy escasa capacidad de pensar y de pensarse en el futuro y de programar su futuro.
Pero si además culturalmente ubicamos a estos jóvenes en este ambiente posmoderno, de cultura líquida, de cultura ligera, como la llamó recientemente Lipovetsky, bueno, son condiciones en las cuales la vida para los jóvenes se hace corta. Los jóvenes en general pareciera ser que no tienen herramientas como para pensar a mediano y largo plazo. Ellos piensan y buscan remediar su corto plazo, y su corto plazo puede ser su hoy y punto. Entonces tenemos a muchos jóvenes con escasa capacidad de pensarse en el futuro y de poner los elementos, las piedritas en el camino que los lleven a ese futuro. ¿Por qué? Porque todo es pasajero, todo es ligero, nada queda, nada es para siempre. Ellos mismos no se dan la chance de poder establecer relaciones de amistad, relaciones amorosas, también relaciones educativas y relaciones incluso laborales de más largo plazo. Poder resolver el día a día, pues ya está, ¿no? ¿Qué tanto influye esta cultura del consumismo, esta cultura también del mínimo esfuerzo, Claro, la influencia de los medios de comunicación, la falta de ideales o en otro término de utopías? Estamos viviendo una sociedad, ya lo anunciaban, del final de la historia, el fin de la historia, es decir, ya no queda nada, ya no hay alternativa, todo ya está consolidado y por lo tanto se elimina toda posibilidad de ideales y utopías. ¿Qué tanto influye todos estos elementos en estos jóvenes que hoy se enfrentan a una realidad incierta? Definitivamente que influye en gran medida, y uno de los rostros en donde se concreta esto, quisiera expresártelo en estas palabras. Sí. Esta cultura del consumo desmedido, vales en la medida en que compres, y eso es lo que te da tu valía, y bueno, está causando en muchos de los jóvenes una gran frustración. ¿Y por qué? Pues porque de esos 31 millones de jóvenes, más de la mitad viven en pobreza de ingresos. Es decir, su capacidad de consumo es muy escasa o no existe, propiamente dicho. Entonces tenemos 15 millones de jóvenes en pobreza de ingresos. Significa que son personas que resuelven su día a día pues en pequeñas chambitas, en pequeños trabajos o definitivamente en alguno de los grupos y de las alternativas, falsas alternativas de conseguir recursos, que son todas las mafias, todos los grupos delictivos o los carteles del narcotráfico, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué muchos jóvenes ingresan al narcotráfico? Y ahorita te voy a dar la cifra de cuántos. Sí. Pues precisamente porque están en condiciones de pobreza. También por esta pobreza dejan la escuela. Muchos jóvenes, cada generación, tanto en secundaria como en preparatoria, y no se diga en universidad, se ven obligados a abandonar la escuela porque tienen que trabajar, tienen que ingresar a sus familias. Los ingresos de sus padres, o ya no existen sus padres, o se separaron, o perdieron el trabajo, o es muy poco lo que ganan, entonces ellos se ven en necesidad de abandonar la escuela. Esta población pobre de jóvenes se concentra particularmente en los siguientes estados. Y aquí, desafortunadamente, tengo que mencionar como en primer lugar el Estado de México. El Estado de México es el primer estado en el país con mayor número de jóvenes en pobreza. Estamos hablando de 2.1 millones de jóvenes. Recordemos que el Estado de México es uno de los estados más poblados, Sí. y muchos son jóvenes. Luego le sigue Veracruz con 1.2, Chiapas con 1 millón, Puebla, Michoacán, etc. Si tú revisas Chiapas, Michoacán, Veracruz, Estado de México y demás, que son con los estados donde más jóvenes hay, entiende uno que esto está asociado directamente con grupos delictivos que están en estas zonas. Pues muy interesante, nuevamente le expresamos, maestro, y regresamos, vamos a una pausa, pero volvemos a conversar con este tema muy interesante de los jóvenes. En un momento continuamos con tu programa Trabajo en la Verdad. Regresamos. Trabajo en la Verdad. Gracias por seguir acompañándonos, amigas y amigos, pues estamos en esta conversación con el maestro Víctor Manuel. Maestro, además de lo que pueda agregar, con todos estos datos que nos está brindando, pues estamos viendo una realidad preocupante hoy en día en nuestro país y en particular pues en el Estado de México. El maestro nos ha dado cifras
que nos permiten conocer la realidad, no solo conocer la realidad, sino que al mismo tiempo, de alguna manera, genera preocupación por toda esta situación que están viviendo los jóvenes en un contexto de incertidumbre, en un contexto donde las oportunidades cada día son mínimas, al grado tal que por momentos son nulas. Entonces, todas estas situaciones, pues de alguna manera, hoy interpelan a los diferentes sectores sociales y actores sociales que formamos parte de este país. Hoy interpela, también vale la pena decir, hoy interpela a las empresas, hoy interpela al mundo laboral y, ¿por qué no decirlo también? Pues hoy interpela a la iglesia en muchos sentidos. Principalmente pues porque la iglesia ha realizado y desde hace mucho tiempo un trabajo opcional por los jóvenes. Sin embargo, hoy en día, en nuestro país, pues vemos estas realidades y creo que una de las preguntas que tenemos que hacernos en esos momentos es qué tanto se ha hecho en atención a este importante sector de nuestra sociedad, o bien qué no se ha hecho, qué se ha dejado de hacer y por lo cual pues se ha dado este tipo de circunstancias y de situaciones que de alguna manera pues colocan a los jóvenes en una situación de desventaja, en una situación de incertidumbre y zozobra. Maestro, además de lo que nos quiera agregar con respecto a la información que nos compartió en el anterior bloque, quisiéramos preguntarle, y en todo esto, ¿qué papel está jugando la familia? ¿Cuál es la situación de la familia por lo cual se está generando estas situaciones en torno a los jóvenes? Sí, es una pregunta muy interesante, muy compleja de responder, porque es indudable que las primeras receptáculos de toda la dinámica social en la que estamos viviendo, pues lo primero lo que afecta es a la familia, y dentro de la familia la parte más débil pues son los niños y los jóvenes. Entonces creo que ya los tiempos en los cuales la familia nuclear, papá, mamá, hijos, pues llevaban una dinámica un poco más sana, los niños dedicados a la escuela y actividades lúdicas, y los padres, el padre dedicado al trabajo y la madre dedicada al hogar y demás. Todo eso ya pasó, ya es un sueño. Algunas familias lo logran todavía en la actualidad, pero son muy pocas, muy pocas. Ahora sucede que en el núcleo familiar papá y mamá trabajan, y no pocas horas, muchas horas, con además las dinámicas terroríficas de horas de traslado y de cansancio y de gasto para llegar a sus lugares de trabajo y luego a casa. Pero también los jóvenes tienen que dedicarse también a trabajar, y si no es que a trabajar y estudiar, con la desventaja que el dinero, poquito dinero que ganen, les representa un mayor incentivo para continuar la actividad laboral que no así el estudio. Entonces, las familias están como atrapadas en un laberinto del cual no logran salir tan fácilmente, y máxime si viven inmiscuidas o encandiladas bajo la mentalidad de que el consumo, el mayor consumo, es equivalente al mayor grado de felicidad. Bueno, pues entonces su carrera loca es por hacer dinero, por traer dinero a casa para poder consumir, para poder tener más cosas, etcétera. Por otro lado, toda esta dinámica también ha afectado a las familias, en tanto cuanto cada vez tienen menos hijos, y son muchos ya o van siendo muchos ya las parejas que solamente tienen un hijo. Y esto también es una situación no tan buena, tan positiva, tanto para la familia como para los jóvenes. Piensa, por ejemplo, que si los padres no logran un buen esquema de pensión para su vejez, pues en un solo hijo se va a recargar la manutención de esos padres. En otros tiempos se tenía una mayor conciencia de que, bueno, pues a la mayor cantidad de hijos, pues la manutención de los padres se repartía entre varias personas. Eso ya no va a pasar en un futuro. Entonces sí tenemos que los jóvenes de alguna manera no lo están pasando bien. Déjame darte unos datos más sobre el aspecto laboral. Sí. Esto es muy importante. En los últimos 10 años, los empleos en México de hasta 2 salarios mínimos se han incrementado en un 35%. Ganar 2 salarios mínimos, por eso hay mucha gente que prefiere irse a las esquinas a vender chicles, porque te dan mayores ingresos que esto. Y muchos jóvenes se están contratando por estos salarios tan cortitos. Por el contrario, 70,000 empleos
con sueldos más o menos bien se perdieron el año pasado. Este país necesitaba generar cerca de 1.750.000 empleos fijos remunerados para jóvenes. Hace unos 20, 30 años se decía que este país tendría que generar 1 millón de empleos al año solo para darle cobertura a todos los jóvenes que iban saliendo de su nivel de preparación académica de la universidad e ingresaban al mundo laboral. En la actualidad se requieren 1.750.000 cada año. Y solamente el sistema económico en que estamos metidos genera aproximadamente 400.000 trabajos, pero de estos mal pagados que acabo de señalar. Entonces, es obvio que también la realidad laboral para los jóvenes está siendo un problema pues mayúsculo. ¿Por qué? Por un lado no están capacitados para el trabajo, por otro lado les pagan muy poco y difícilmente los contratan con prestaciones de ley. El outsourcing famoso y muchas otras formas de engañar, de hacer como que se paga según la ley, pero no así. Y algunas políticas que se han implementado a nivel nacional, ya hace varios sexenios, fomentando el empleo de los jóvenes en la industria, en la industria de servicios, sobre en la industria y en los servicios, básicamente no han dado resultados. Y tenemos entonces que casi la mitad de la población económicamente activa de jóvenes tienen que emigrar. Es decir, tenemos, fíjate estos datos, tenemos el 65% de los desempleados en México son jóvenes. O sea, más de la mitad de toda persona desempleada en este país es joven. 1 de cada 3 vive en situación de pobreza. Más de 6 millones participan en el narcotráfico. Este es un dato que te debía hace rato. Sí. Más de 6 millones de jóvenes participan en actividades del narcotráfico en cualquier nivel o grupo. Y 60% de personas encarceladas es menor de 30 años. De los más o menos sanos, muchos de ellos tienen que emigrar para no enrolarse con el narcotráfico. Se calcula que la migración, antes de Trump, obviamente, ahora hay que ver cómo está el asunto, sí, era de 220,000 jóvenes al año. Entonces, como ves, ser joven en este país no es el mejor de los mundos. Debería de serlo, porque además en esto radica poder poner las condiciones de un futuro mejor para este país. Y ya no hablamos, que eso lo podemos dejar para otra ocasión, del interés que muestran los jóvenes sobre política, sobre elecciones o sobre la misma religión. Claro, sí, eso de alguna manera sería muy interesante, dado que, por ejemplo, aquí en el Estado de México, pues en próximos meses tenemos elecciones y nos gustaría saber, pues, cuál es la expectativa de los jóvenes ante un escenario próximo electoral y también, pues, preguntarle, después de ir a otra pausa, después preguntarle, y en todo esto también, qué papel está jugando la Iglesia, qué trabajo está realizando la Iglesia, y bueno, pues ir a las acciones, ir a las alternativas. Después de un corte regresamos con todo esto. En un momento continuamos con tu programa Trabajo en la Verdad. Regresamos. Trabajo en la Verdad. Maestro Víctor, lo escuchamos, por favor. Sí, la Iglesia, por su misión, tiene que atender a los jóvenes. De hecho, hay congregaciones religiosas que surgieron y siguen surgiendo para atender a la condición juvenil. Casi todas las diócesis tienen, y todas las parroquias tienen organizada una pastoral juvenil. El Papa recientemente, y de forma muy particular Juan Pablo II, dio un impulso muy fuerte para acercar a los jóvenes a la Iglesia. Y entonces el Papa Juan Pablo II, en sus tiempos, allá en los años 80, se inventó una cosa nueva que fue la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces cada 2 años convoca el Papa a jóvenes de todo el mundo para reunirse en tal o cual ciudad. Y esto ha dinamizado mucho la presencia de nuevos jóvenes o de jóvenes que se habían alejado de la Iglesia, pues acercarlos. Sin embargo, el Papa Benedicto, con otro carisma, pues sí, atraía jóvenes, pero digamos bajo otras perspectivas. Pero recientemente el Papa Francisco nos ha puesto un doble desafío. Por un lado, el desafío para los adultos, de que cambiemos y tengamos una mayor fresqueza y alegría en la transmisión de la fe. Porque si no somos frescos y alegres para transmitir la fe a los jóvenes no se van a acercar a una iglesia
llena de rostros tristes, enojados o agrios. Entonces es un reto para los adultos. No es fácil cambiar esto, porque cambiar las dinámicas y las inercias dentro de un grupo social es muy complejo y lleva muchos años. Por eso es el primer reto que nos ha puesto Francisco. Y otro reto que ha puesto Papa Francisco, pero ahora los jóvenes, es que no se conformen con el mundo que están recibiendo, con el mundo en el que viven. Que sean capaces, en los términos que él usó, de hacer lío, de hacer guerra, no guerra en un más sentido, sino de hacer un poco de lata, de molestia, de ser una conciencia social para evidenciar las cosas que están mal en la sociedad, pero también para tener capacidad de proponer cosas nuevas, cosas distintas. Ese lío o lo hacen los jóvenes o no se va a hacer. Entonces vamos a perpetuar todas estas condiciones de las que ya hablamos por años sin término en este país y en muchos otros. La Iglesia obviamente está tratando de movilizarse en torno a esto. Debo confesar que yo quisiera ver unas comunidades cristianas católicas mucho más proactivas en este sentido, mucho menos rigoristas en muchos aspectos doctrinales y demás, pero mucho más cercanos, alegres e incluso no condescendientes, pero sí con una mayor ternura y misericordia para con los jóvenes. Los jóvenes, por toda esta condición que vivimos, pues es fácil que se enrolen en algún vicio, en algunas dependencias, algunas no muy sanas, ¿no? Muchos jóvenes están cayendo en el alcoholismo a temprana edad, o en las drogas, o en la adicción al sexo, o a las redes sociales, tantas cosas que nos parecen pues no tan positivas, pero así hay que aceptarlos, así hay que asumirlos, así hay que acercarlos, así hay que hacer con ellos un camino para que descubran la verdad que es Jesucristo. Y en eso la Iglesia pues está tratando de dar algunos pasos significativos. Ojalá que los dé de manera más acelerada, lo mismo que el gobierno. El gobierno federal y los gobiernos estatales tienen que invertir más en la juventud. No solamente rescatando espacios públicos y poniendo ahí algunos elementos para hacer ejercicio. Eso sí es positivo, pero no es solo eso. Sí, no es Tenemos suficiente. que incentivar a los jóvenes en otros aspectos. Sí, principalmente generar las condiciones y estructuras de lo que usted decía, de una calidad educativa realmente, entre otras cosas, ¿no? Yo digo, ¿no? Entre otras cosas. Sí. Generar mejores políticas fiscales y de incentivo a las empresas. Educar a los jóvenes para ser empresarios, para ser ellos mismos sus propios empleadores, que no esperar ser empleados de un tercero que además los va a contratar con muy bajos salarios. Hay mucho por hacer en este país, sí, afortunadamente, como en muchos otros, pero tenemos que ponernos en las pilas porque el tiempo se nos está acabando, y si perdemos a la juventud, se pierde también la familia, se pierde la sociedad y se pierde la misma Iglesia. Claro, sí, en efecto, pues estamos en un punto de decisión, en un punto en el que tenemos que tomar de alguna manera la iniciativa, tenemos que emprender algo para mejorar las situaciones de los jóvenes y de alguna manera para que ellos sean protagonistas y vayan al frente de la historia, al frente de la construcción de la historia. Pues maestro Víctor Manuel, antes de terminar queremos agradecerle por su importante información, por su trabajo que ha realizado sobre los jóvenes y en particular sobre los ninis. Y por último quisiéramos preguntarle si hay algún lugar donde podamos consultar las cifras que usted nos proporcionó y de alguna manera leer e informarse un poco más. Aquí nos piden nuestros radioescuchas consultar algo del material que usted ha generado, su investigación, todo esto que hoy nos brindó. Para muchos les parece muy importante porque de alguna manera se trata de conocer la realidad de manera directa y en especial pues la realidad de los jóvenes, que hoy es un sector de la sociedad, un sector de la Iglesia, también hay que decirlo, que preocupa y que nos debe de ocupar. Sí, mira, si googlean condición juvenil y algunos otras palabras, van a salir cantidad de escritos breves o largos sobre la condición juvenil, pero yo les invito a que vayamos a las estadísticas que nos da el INEGI. El INEGI es un instituto de estadística y geografía fabuloso, ya lo quisieran tener muchos países. Tiene cualquier cantidad
de datos, no solamente sobre jóvenes, sobre muchísimas cosas, y precisamente muchas de las cosas de las que dije ahorita tomé de un informe, estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud, del 12 de agosto del año pasado. Entonces busquen así estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud, 12 de agosto del 2016, y les va a remitir al INEGI y a un documento de unas 30, 40 páginas en donde están concentradas muchas estadísticas y datos sociológicos sobre eso. Sí. Al menos es muy fácil que todos accedan. Pero reitero, si tú googleas condición juvenil en México, jóvenes y trabajo, jóvenes y estudios, jóvenes y inserción laboral, etcétera, te va a salir cualquier cantidad de estudios al respecto. Pues muchas gracias, maestro, muchas gracias por esta conversación a lo largo de estos minutos. Estamos muy gratos, muy agradecidos por todo lo que nos ha brindado, por toda esta información, y de alguna manera todo esto nos deja una tarea concreta, ¿no? Nos deja una tarea a la iglesia, nos deja una tarea a las empresas y a todas las personas que de alguna manera formamos parte de esta sociedad y de este país. Pues muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias a ustedes por su atención. Sí, ojalá pues tengamos alguna otra conversación en programas próximos, con mucho gusto y con mucha esperanza para seguir adelante. Pues amigas y amigos, ya estamos terminando. También a ustedes les agradecemos su presencia, les agradecemos su acompañamiento a lo largo de estos minutos. Les pedimos que sigan en sintonía en Encuentro con la Verdad. Sigue en unos minutos Más que Vencedores, y con mucho gusto también están ya preparándose para iniciar el programa, para iniciar su participación, y pues nosotros les agradecemos desde producción, desde aquí en cabina, les agradecemos su presencia, su acompañamiento, y les deseamos un buen fin de semana. Hasta pronto. Trabajo en la verdad. Descubre el lugar, el sentido y el valor de tu trabajo.